Y para hablar de estas declaraciones polémicas, le agradecemos que tome la comunicación. Carlos Manuel López es académico de la FES Aragón. Maestro, muchas gracias por su tiempo esta tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos gustosos de colaborar y sobre todo ayudar a develar estas palabras que dice el presidente de los Estados Unidos. Exactamente, y que ha generado pues mucha inquietud y sobre todo un rechazo ya tajante del presidente palestino Mahmoud Abbas, que dijo: para nada, rechazamos completamente esta propuesta de Estados Unidos, porque literalmente dijo el presidente Trump que los palestinos no tienen más alternativa que irse de Gaza. ¿Qué pasa, maestro? A ver, ¿qué lectura le da a esto que ha declarado Donald Trump? A ver, primero voy a decir algo que pareciera muy polémico, pero que tenemos que entender y que toda la audiencia tiene que escuchar, porque son las letras que se tienen que decir. Lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en Palestina, de acuerdo a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, se tendría que catalogar como genocidio, y estamos hablando de esa Convención de 1948. En el artículo número 2 se establece cuáles son las acciones que permiten la tipificación de un acto cometido como un genocidio. Y en esa lógica tenemos que entender que el artículo 2, en el apartado B, habla de una lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Y también, por supuesto, tenemos que entender el apartado C, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear destrucción física, total o parcial. Lo que ocurrió primero, punto de partida para que todo nos quede claro, es un genocidio. Con esas palabras lo tenemos que decir. En esa lógica, los Estados Unidos pues están apoyando a su aliado más importante en la región, que es Israel. E Israel, bajo la administración de Benjamín Netanyahu, lo único que ha querido siempre es desplazar a la población palestina para poder ocupar las tierras gazatíes que le corresponden al pueblo gazatí. Entonces tenemos que entender que dos personas al frente de dos estados fuertes en sus respectivas regiones, y en el caso de Estados Unidos a nivel global, pues están siendo aliados en la destrucción de un pueblo, en el aniquilamiento de un pueblo. ¿Para qué? Para poder ensanchar y para poder conseguir sus objetivos de política exterior. Y en ese sentido nosotros es que tenemos que entenderlo. No podemos permitir y no podemos tapar el sol con un dedo. Nosotros no podemos omitir el delito que se está perpetrando en estos momentos en Medio Oriente y sobre todo contra la población gazatí. Entonces, en esa lógica, lo que está buscando Donald Trump es apoyar a un genocida, Benjamín Netanyahu, para poder cumplir con el objetivo de un apoderamiento de un territorio que no le pertenece a través de la aniquilación de un grupo social que son los gazatíes. Maestro, ¿qué tendría que hacer la comunidad internacional, la ONU? ¿Cómo se puede intervenir para que esto no avance? Porque parece que está decidido, al menos en estas declaraciones, Donald Trump. Vamos por dos vertientes. La primera, las Naciones Unidas pues van a convocar, yo creo que en los siguientes días, o podrían convocar en los siguientes días a una reunión de emergencia tanto en el Consejo de Seguridad. Pero en ese sentido entendamos que no va a florecer ninguna iniciativa que pudiese florecer en ese camino por el poder de veto que tienen ciertos países, 5 países, entre ellos Estados Unidos, para bloquear cualquier iniciativa que contravengan sus intereses. Entonces, en esa lógica, las Naciones Unidas tienen que actuar a través de ¿qué? Reuniones, a través del consenso, el establecimiento de posturas diplomáticas enérgicas, porque la comunidad internacional se tiene que mover a través del derecho internacional público. ¿Y qué es lo que están haciendo los estados e inclusive los socios políticos de los Estados Unidos? Es posicionarse en contra de las declaraciones de Donald Trump. Y es lo que tenemos que hacer como comunidad internacional. Tenemos que posicionarnos, tenemos que ser enérgicos, y en el mejor escenario, el escenario más óptimo, podríamos incluso hablar de sanciones, que son poco probables, tengo que decirlo también. Pero por lo pronto lo que tenemos que hacer es, como comunidad internacional, no dejar de hablar de este delito de genocidio, no dejar justamente que salga del ojo del escrutinio público y sobre todo no dejar de reconocerlo. La sociedad internacional tiene que actuar así. Y es incluso lo que podemos ver con algunos socios de Estados Unidos que tradicionalmente se mostraban recelosos a manifestar su postura. Ahorita lo han hecho, porque lo que está diciendo Donald Trump en esta primera parte la tenemos que entender como una posición y una política descabellada que lo único que hace es agravar el delito del genocidio que Israel a través del primer ministro Netanyahu están ocasionando. Y en un segundo momento, recordemos también que Donald Trump opera en la materia de política interna y política exterior como un empresario.
Habría que esperarnos en días siguientes cuál es realmente el objetivo de hacer esta ribera en Medio Oriente, porque evidentemente, por más de que lo esté anunciando de esa manera, va a ser poco probable que la comunidad internacional y sobre todo estados con mayor fortaleza vayan a permitir que eso suceda. Va a radicalizar las posturas, va a volver a Medio Oriente un polvorín. Pero vamos, por poner un ejemplo para que entendamos cómo opera Donald Trump, en las negociaciones o en la situación que hubo en la cuestión migratoria y del narcotráfico entre México y Estados Unidos, pues amenazó con aranceles, que al final del día, gracias a las gestiones de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se pudieron justamente extender, pero es un negociador, se sienta a la mesa de negociación, da un manotazo y él pone, por poner un ejemplo, yo quiero obtener 10 pesos de la negociación, pues entonces pido 1,000, pido 1,000,000, y entonces den gracias, comunidad internacional, que yo me he bajado. Habrá que ver cuál es realmente el objetivo de Donald Trump. Quizás hablar de una solución no definitiva, pero un alto al fuego más prolongado, quizás es una idea errónea, es un mecanismo inadecuado, por supuesto, pero quizás pueda ser esa la solución, o ese quizás puede ser el horizonte, de acuerdo a cómo ha actuado en política interna y en política exterior. Donald Trump podría ser. Es muy aventurado, todavía pasado un día general y evidentemente generó revuelos, pero tenemos que entender que la comunidad internacional, vuelvo al primer papel, tenemos que tipificarlo como tal, seguir hablando de un delito de genocidio y posicionarnos como nos estamos posicionando internacionalmente. A través de las Naciones Unidas, congregar reuniones que puedan permitir hablar de este conflicto. Exactamente, pues seguiremos el tema, como siempre gracias sobre todo, maestro Carlos Manuel López Alvarado, académico de la FES Aragón, que nos acompaña esta tarde y nos dé un poco más de claridad en estas intenciones que podría tener Donald Trump sobre la Franja de Gaza. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Nada que agradecer, un placer. Estamos a la orden. Claro que sí, gracias, maestro.